nuestros jóvenes, preciosos jóvenes que tenemos, no solo en esta congregación, pero en todas partes. Futuro, en muchos casos presente, cada uno precioso en sí mismo. Pero últimamente, nuestros jóvenes están siendo bombardeados por toda clase de ideas que van totalmente en contra de lo que nosotros creemos. Solía estar un poco más tranquilo cuando le aconsejaba a algún joven: hay que estudiar, hay que ir a la universidad, hay que prepararse. Pero ahora, incluso desde temprana edad, docentes de diversas materias, aprovechando su influencia en los alumnos, presentan sus ideas anticristianas abiertamente delante de la clase. Y si alguno de los padres no sabía eso, hoy es hora de que abramos los ojos. Marisa, mi hija mayor, me contó que en más de una ocasión profesores de la universidad donde ella estudia presentaron la Biblia y el cristianismo como mitos. En más de una ocasión, la existencia de Dios como un mito, como si fuera realidad. Ahora imaginen lo que causa en las mentes de jóvenes que aún están formándose, que una persona de autoridad, de estudio, de prestigio, les diga algo así. ¿Qué pasa? ¿Será verdad que lo que creí, quizás por años y años, no es así? Por eso me decidí a hablar de este tema, pero no crean que esto solo afecta a los jóvenes. Hay gente de todas las edades que está siendo influenciada por factores culturales, sociales, etcétera, que no están seguros de nada, porque los valores religiosos que sus padres les inculcaron parecen contradecirse con la razón, con lo que escuchan, con las fuentes que usan para informarse. ¿Quién tiene la verdad? La pregunta es: ¿hay más de una verdad? ¿O hay alguna verdad o es todo mentira? ¿O no hay verdad? Esta es otra. Una vez, faltando un poco para que Jesús sea crucificado, lo llevaron delante del gobernador Poncio Pilato, y Jesús le dijo en la lectura que leímos hoy en Juan 18 que venía a testificar la verdad. Y Pilato le responde con una pregunta y le dice: ¿qué es la verdad? Esta palabra se encuentra más de 225 veces en la Biblia. La pregunta es: ¿cómo defino la verdad? Según los estudiosos, ¿cómo se define la verdad? La verdad se define de la siguiente manera: en cualquier declaración que corresponda o esté de acuerdo con hechos reales. Cualquier declaración que corresponda o esté de acuerdo con hechos reales. Por ejemplo, tengo 2 hijas. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque corresponde a un hecho real. Ahora, preguntas. ¿Tengo 2 hijas? Órdenes, exclamaciones. No son ni verdad ni mentira. Son solamente eso. Porque no buscan probar algo en forma objetiva. Si yo oro y digo: Señor, ayúdame, es verdad que estoy orando, pero no estoy afirmando que Dios me va a ayudar. Estoy pidiendo, es una súplica.
La verdad es que estoy orando. Esa sí es la verdad. Ahora, tengan en mente esta palabra. La verdad ha pasado a ser muy relativa. La palabra relativa. Lo que es verdad para uno es falso para otro. Todo parece ser muy relativo. Sí, es tu verdad, pero no es la mía. Igual todo bien. Mientras te sientas bien, hacelo. Total, estás siguiendo tu verdad. Lo que te parezca que es mejor. Mientras no le jorobes la vida a nadie, está todo bien. Pero fue siempre así. Ha sido desde el comienzo de la humanidad todo relativo. Ha tenido cada uno su propia verdad desde el comienzo. ¿Desde cuándo las palabras, lo que sea, mientras te sientas bien, han pasado a ser parte dominante de nuestro pensamiento? Hoy les digo, hermanos, que la realidad es que no ha sido así desde el principio. Es más, considerando que el mundo tiene varios miles de años de existencia, lo cierto es que esta corriente de pensamiento relativista ha estado pisando fuerte durante los últimos 200 años. Y como todas las cosas, el cambio fue gradual, lentamente se empezaron a ver cambios. ¿Por qué? Antes de fines de 1700, pasamos la Edad Media, antes de fines de 1700, pues, durante esta época, hasta la Edad Media, ¿qué es lo que pasaba? La gente creía en un mundo espiritual, creía en un mundo sobrenatural, que coexistía con el mundo físico. Este mundo espiritual tenía efecto sobre todos los aspectos de la tierra. La gente antes del 1700 pensaba que el mundo natural estaba ordenado, que podía estudiarse, que la verdad podía ser tocada, alcanzada, y que todo estaba basado más en lo sobrenatural que en la realidad natural. La gente tenía explicaciones espirituales para lo que le ocurría en el terreno de lo físico. Sus decisiones morales estaban basadas en lo que Dios decía o en la creencia acerca del Dios en que depositaban su fe. En realidad, la sociedad que no reconocía a Dios estaba más cerca de encontrar la verdad en ese momento que ahora. Porque en ese momento constantemente estaban en la búsqueda de lo espiritual. En esa época la gente buscaba la verdad esperando y escuchando señales sobrenaturales en un mundo físico. O sea, esperaban que Dios se revelara a través de palabras y circunstancias. Y eso era hasta antes de fines de 1700. ¿Pero qué pasó? Alrededor de fines del año de 1700, la gente empezó a abandonar sus ideas acerca de lo sobrenatural. Al principio, como todo, comenzó muy lentamente, pero de a poco la gente comenzó a concentrarse más en el ser humano y menos en el ser divino. Luego, en lugar de alabar a Dios por haber creado al humano, comenzaron a alabar al ser humano y a tratar a la mente humana como si fuera un Dios. Y eso es lo que sucedió. Ciencia, descubrimientos, la idea de Dios es reemplazada por verdades científicas. Noten que pongo verdad entre comillas. La gente basaba sus decisiones en lo que la ciencia y la razón decían. Y surge un movimiento, siglo XVIII. Este movimiento surge en este siglo porque
había una gran cantidad de maestros. 200 años atrás había una gran cantidad de maestros, científicos, filósofos, que explicaban la naturaleza a través de una creencia en las palabras de la Biblia. Pero esto comienza a cambiar con este siglo. Y este es uno de los movimientos que se caracteriza por encontrar la iluminación a través de la razón. Y note lo que dice la siguiente cita. Primero, Kant sugirió que nuestro sistema solar se formó de una masa gaseosa y espiral. Luego, James Hutton y más tarde Charles Lyell dijeron que era posible explicar todas las características de la Tierra por procesos naturales operando sobre largos periodos de tiempo. Declaraciones como esta dan lugar a otros movimientos, algunos de ellos paralelos, y surgen nuevos movimientos de estos cambios. Recuerden, vamos de lo espiritual a la razón, a la ciencia, y por eso comienza un movimiento llamado cientismo, que es el predominio de la ciencia sobre lo demás. Y este hombre, Auguste Comte, fue un gran impulsor de estas ideas. Aquí tuvo su apogeo en el siglo XIX. Y ahora la religión era la ciencia. Es más, como se podía observar, lo que era, según la ciencia real y concreto, se llamaba ciencia positiva. La cúspide del progreso humano, la ciencia. ¿Y qué es la religión? Religión era sinónimo de ignorancia. ¿Por qué? Porque no puede comprobarlo. Es en este siglo ideas como el racionalismo y el antropocentrismo, o sea, que todo gira alrededor de la razón, racionalismo, y el ser humano, antropocentrismo. En este siglo, todos estos movimientos enfatizando al ser humano y la razón comienzan a crecer cada vez más y más, con más y más adeptos. Lo que antes no se cuestionaba, de repente pasa a ser la verdad. Solo para unos pocos. Surgen incluso personas como Baruch Spinoza, que comienza a propagar sus ideas acerca del ateísmo. La sociedad se seculariza, se abandona cada vez más la idea de un Dios castigador que nos juzgará por nuestras acciones y da lugar a la idea del optimismo, en contraste con el pesimismo de la Edad Media. Más y más, la ciencia, el ser humano, la razón estaban desplazando la idea de un creador. Pero como todo movimiento de esta naturaleza, también tiene sus falencias. Por ejemplo, no todo puede explicarse con la ciencia. Hay cosas que no pueden explicarse, como de repente el crimen, asuntos morales, el problema del mal. No se puede resolver en un laboratorio. La ciencia y las escrituras no son necesariamente opuestas. Y de eso hablaremos, si Dios quiere, más adelante. Hoy solo estoy dando la primera parte. Muchos científicos
como Newton, antes de Comte, fueron genios que creían en Dios. Miren lo siguiente. Él escribió un libro que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Y cuando concluye la obra, escribe las siguientes palabras. Este elegantísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo puede originarse en el consejo y dominio de un ente inteligente y poderoso. Este rige todas las cosas, no como alma del mundo, sino como dueño de los universos, y debido a esa dominación suele llamársele Señor Dios o Amo Universal. Escrito por Isaac Newton. Ahora, algunos lo critican a Newton. ¿Saben por qué? Porque dicen que él usaba a Dios para tapar agujeros. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no se podía explicar con la ciencia, él decía, no, es Dios. Pero esta idea, veremos también que la ciencia hace lo mismo, pero esta idea representa un concepto muy conocido en esa época. El concepto se llamaba mecanicismo. El concepto del mecanicismo es el siguiente. El universo es una gran maquinaria construida por un sumo arquitecto, Dios. Este es el concepto llamado mecanicismo. Este universo manejado por el arquitecto supremo. Pero, como dije, estas ideas fueron reemplazadas por la ciencia. ¿Y quién más que uno de los más grandes contribuidores a este movimiento que Charles Darwin? 200 años atrás ya se explicaba a la gente el origen de la Tierra, pero no se mencionaba a Dios. La Tierra se creó, pero no hubo un creador. 200 años atrás ya se explicaba, pero ¿qué es lo que faltaba? Faltaba explicar cómo se origina la vida en la Tierra. Sí, la Tierra se creó sin un Dios, pero ¿cómo comenzó la vida? Porque antes era fácil, Dios creó los cielos y la tierra, pero ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, surge Charles Darwin. Y Darwin, obviamente había otras teorías, pero Darwin fue el que prevaleció, porque dijo lo siguiente: toda vida evolucionó de un simple antepasado común en largos periodos de tiempo geológico. Toda vida evolucionó de un simple antepasado común en largos periodos de tiempo geológico. Ahora escuchen, esto es lo que nuestros jóvenes escuchan incluso desde la primaria, una y otra vez. ¿Cómo comienza Darwin? Darwin tenía 22 años y se vino acá por el barrio, acá en Sudamérica. Estuvo a borde del Vigo y unos 5 años recorriendo esta zona y otras. Recorre varios lugares, observa gran cantidad de plantas, de animales, pero ¿saben qué es lo que una de las cosas que más impactó a Darwin? Fue las Islas Galápagos. Porque allí notó que tortugas, ciertas aves y otros animales eran diferentes a los homólogos en el mismo continente. O sea que veía una diferencia entre una tortuga acá y otra acá. ¿Qué pasa? Y empecé a investigar cada vez más. Incluso las especies variaban de isla en isla. Y los pinzones fueron su ejemplo más utilizado. La pregunta era cómo podían existir 13 especies separadas de pinzones.
¿Cuál es la idea principal? Con los pinzones. Él razona. Una especie de pinzones, escuchen esto, desembarca en una isla. Esta isla solo tenía cactus para comer. Solo los que pueden comer cactus sobreviven ahí. Entonces la descendencia de estos pinzones hereda la habilidad de sobrevivir comiendo cactus. Esto explica la idea, según Darwin, de la supervivencia del más fuerte. Si ellos se mantenían separados por un tiempo de otros pinzones, se creaba otra especie comedora de cactus. Por consiguiente, si estas tres especies pudieron venir de un antepasado común, esta selección natural o supervivencia del más fuerte podría indicar que toda vida provenía de un antepasado común. ¿Y cómo se llamó a esta ascendencia? A través de modificaciones. ¿Sí? ¿Cómo se la llamó? ¿Cómo se la llama hoy en día? Se la llama evolución. Ahora, después de estos experimentos, llegan y dicen, qué parecido que somos a los simios. Descendemos del simio. Este es nuestro antepasado. No tenemos tiempo para explicar otra teoría, que es la de los factores hereditarios o genes. Esta teoría nace en ese momento, pero es fortalecida por un monje australiano llamado Mendel, que hace un experimento con arvejas. Hay muchas cosas que podría decir, pero les voy a decir, esta idea prendió como fuego. Por fin encontramos la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta? Ciencia, la razón, el Dios de este mundo. Como les dije, cada cosa tiene sus falencias. No sé si ustedes saben, los que han estudiado a Darwin, es muy importante que no solo estudien a Darwin, pero también lo que llamamos nosotros el contexto o influencia social. Porque muchas de las cosas que enseñamos, decimos y compartimos son influenciadas por lo que está a nuestro alrededor. Y muchos no enseñan esta influencia. Les voy a nombrar solamente dos personas, Thomas Malthus y Adam Smith. Thomas Malthus creía que había un desequilibrio entre la superpoblación y la escasez de recursos humanos. Aquellos que estudiaron lo saben. Saben que esa es la teoría que él presentaba. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la manera de equilibrar eso? Tanta gente, pocos recursos, tanta gente, pocos recursos. Hambre, enfermedades, muertes, guerras, e incluso abstención sexual. Entonces eso provocaba el equilibrio. Thomas Malthus. ¿Qué hace Darwin? Va y lo aplica a la supervivencia de las especies. Adam Smith fue un economista escocés y él pensaba que el egoísmo o la lucha de los hombres por su interés personal redundaba en un interés común. O sea, no era tan malo, ayudaba a ser egoísta, según esta persona. De él nace la famosa frase de la mano invisible. Él creía que el azar
el azar y la selección natural actúan como una mano invisible que lleva a la formación de todos los seres. Y Darwin, ni corto ni perezoso, aplica todo esto a la lucha por la supervivencia mediante el éxito reproductivo. Gran influencia de la época en Darwin, enorme, pero una falencia que creo que es fundamental de esta teoría, porque no deja de ser teoría, es la siguiente: no se crean nuevas especies. Permítame explicar. Quizás ustedes escucharon, aquellos que quizás lo han leído, o en los Discovery o en algún lado, el ejemplo de las polillas. Antes de la Revolución Industrial, año 1900, las polillas eran claras con manchas grises. 50 años después termina la Revolución Industrial y algunos científicos en la ciudad de Manchester, una ciudad industrializada, organizada, se dan cuenta de que las polillas ya no eran claritas, que eran oscuras. ¿Qué pasó? Pasó lo que hacen las especies. Se adaptaron al medio ambiente, se camuflaron con el hollín. Y las otras eran claritas. Sobrevivieron porque se protegieron entre los árboles, en el líquen de los árboles. ¿Qué muestra esto? Que los cambios de adaptación existen. Eso no lo niega nadie. Que hay cambios de adaptación, es verdad. Los científicos no niegan esto, pero lo que muestran los experimentos como este es que no se crean nuevas especies. No lo puedo enfatizar más. No se crean nuevas especies. O sea, polillas adaptadas al medio ambiente siguieron siendo polillas. No hubo creación, hubo adaptación. Lo mismo ocurrió con los pinzones de Darwin. Se adaptaron, comieron el cactus, pero al final seguían siendo pinzones. No hubo creación, como tampoco la hubo con la teoría de los genes. Nadie puede responder la pregunta del millón. Nadie, hasta hoy en día, nadie puede responder la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿De dónde surge el primer ser? El origen de la vida uno puede responder a través de causas naturales. El misterio de la creación sigue sin resolver, a menos que admitamos que un creador tomó parte en el origen de las especies. Miren, por no querer expandirme demasiado y tomar mucho tiempo, solo les voy a mencionar esto. No son las únicas falencias de esta teoría. Una que me impactó mucho es la falencia que habla de la estabilidad. Porque según los darwinistas o evolucionistas, la Tierra fue creada hace millones y millones de años. Pero llama mucho la atención la estabilidad de las especies y los poquísimos cambios que se han notado a través de todos estos millones de años. Esa es una de las falencias más notables de esta teoría. ¿Dónde están los famosos cambios tan enfatizados en esta teoría? Después de millones y millones y millones de años tenemos la estabilidad.
No lo creen. Creo que lo más importante acá es que esto no ha creado vida. No crea vida. Investigan acerca de la vida que ya existe, pero no se crea nuevas especies. ¿Qué dice Dios? Mira, esto es lo que dice Dios. Dios crea los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves. Noten lo que está subrayado, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. ¿Qué creó Dios? Los animales según su especie. Y lo vuelvo a repetir. Que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Él sí creó las diferentes especies. Hoy en día, cuando hablamos de la teoría de Darwin, hablamos de adaptación, pero no hablamos de creación. No es lo mismo. Se sorprenderá porque no ve la figura de Maradona acá, quizás. ¿No es cierto? Pero él no fue el primero que usó esta frase. No sé si la habrá copiado de este filósofo y teólogo británico, William Paley. Pero William Paley es el creador de la analogía del relojero. A veces la usamos para decir, bueno, si tiro el reloj al piso, ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer es un desastre. Obviamente alguien tuvo que haber creado. Lo que él dijo fue lo siguiente, que cuando él veía un reloj con sus partes tan finas y precisas y todo sincronizado y la manera en que el reloj funcionaba, cuando él veía eso, no podía dejar de pensar que había habido un artesano que lo puso en funcionamiento. Eso es la analogía del relojero. ¿Cómo se aplica esto al universo? Cuando él miró la complejidad y el diseño de este universo, no pudo más que decir, esto tiene un relojero. Esto fue hecho de forma precisa por alguien perfecto. La analogía del relojero. Pero, ¿recuerdan que les nombré la mano invisible de Adam Smith? Que pensaba que esa mano invisible tenía influencia en la supervivencia, en los actos naturales. Este hombre, William Paley, habla de la mano invisible, pero la llama la mano de Dios. La mano de Dios que gobierna aquellas cosas de la naturaleza para las cuales no tenemos explicación. Así como a veces alguno de nosotros puede decir la verdad, no estoy seguro de esto. La ciencia también dice, si se es sincero, no sabemos. No tienen todas las respuestas. Y va a ser muy difícil, me atrevo a decir, imposible. Porque ¿quién puede tener la mente de Dios? Si Él nos hubiera revelado todo, ya nuestra cabeza habría explotado hace mucho tiempo. ¿A quién le creo? Dios dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Él no dice que el ser humano era igual que el animal o la planta. Él creó plantas, animales y luego dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen. Por eso me pone incómodo cuando alguien me llama animal. A veces hay diferentes razones para que alguien se llame animal, pero ustedes entienden. La ciencia, los descubrimientos, una interminable fuente de conocimiento, junto con la evolución de Darwin, nos hicieron pensar que quizás la verdad estaba en el conocimiento científico. La gente comenzó a apoyarse en estos descubrimientos hasta que se dieron cuenta que la ciencia solo puede tocar con referencia a lo físico, a lo natural. En la mente de las personas, lo natural pasó a ser la única realidad. Lo sobrenatural, la idea de un Dios y su existencia, eso pasó a ser parte del pasado. Si lo veo, lo creo. Si no, no existe. Aunque les digo algo, lleva mucha fe el creer que todo esto surgió por casualidad. Miles y miles siguen confiando más en sí mismos que en la verdad que Dios nos presenta. Si existe un Dios, dicen, no tiene mucho que ver con nosotros. Si lo puedo explicar, entender, razonar, entonces sí lo creo. Amén. La razón pasó a dominarnos. Y esto junto a la ciencia, mente, ciencia, razón, conocimiento, todo esto pasó a ser la fuente de la verdad. ¡Esa es la verdad! El conocimiento, la razón. Por fin descubrimos cuál es la verdad. Y esta era la base para muchas personas. Y lo es ahora. Para sus decisiones morales, para las decisiones de ética, usan el raciocinio, el pensamiento científico. Hay muchas mentes que nos influencian. Voy a terminar con esto. Muchas mentes que nos influencian. En gran manera, pero en gran manera. Ahora debemos estar listos a abandonar la hipótesis de Dios y sus corolarios como la revelación divina o las verdades inalterables y a cambiar una posición sobrenatural a una posición naturalista del destino humano. Fácil. ¿Vamos así? Pablo, este es un señor que estuvo en Harvard, ya murió. Y dijo, el hombre permanente sobre el universo es su propio Señor. Él puede y debe decidir y manejar su propio destino. ¿Qué están? Están en la universidad y tantas cosas. En la Universidad de Harvard, enseñando esto. ¿Qué les parece cuando se reciben de esos lugares? Después de años y años de escuchar esto o esto. Los frutos del esfuerzo intelectual y tecnológico en esta última cuarta parte del siglo XX nos dan solamente una noción de lo que la mente humana puede lograr. El potencial es enorme y casi infinito. Podemos y escogemos hacer virtualmente lo que queramos. Richard Dick, hijo de un matrimonio muy famoso de arquitectos, de arqueólogos. Él nunca se recibió, pero se hizo muy famoso por sus padres, porque estudiaron los fósiles. Y personas así, a las que la gente le presta el oído porque tienen un apellido famoso, influencian una y otra vez a nuestros jóvenes e incluso a nosotros. Y luego decimos, sí, puede ser verdad. Aquí voy a parar. Pero les quiero recordar lo que dice Juan 18. Cuando se le acerca Jesús, está al lado de Pilato. Se para ahí, está a su lado.
Y él le dice, vengo a testificar de la verdad. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Saben que hoy en día esta pregunta todavía sigue vigente? Pero ¿saben lo que más me da pena? Que miles y miles son como Pilato. Tienen la verdad al lado y no la reconocen. Es más, si ustedes se ponen a pensar, cuando Jesús le dice eso y Pilato le pregunta ¿qué es la verdad? Pilato no espera la respuesta. Él sale afuera y le dice ¿a quién suelta? Y hoy en día pasa lo mismo. No solo ignoramos la verdad que está a nuestro lado, sino tampoco esperamos a escuchar a esta verdad. La seguimos la próxima, si Dios quiere.